Algo en Romanos 9. Muy hermoso. Romanos 9. A ver. ¿Ya lo tienen? Romanos 9. Vamos a leer casi todo el capítulo, hermano, para poder entender mejor. Dice: verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todos, todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Saúl aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? El vaso de barro al que lo formó, dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Hasta ahí, ¿verdad? Padre bueno, te damos gracias una vez más
por tus palabras, Señor, por tus propósitos, por todo lo que has hecho con nosotros, Señor, sin merecer, y que todo es por gracia y misericordia, porque tú eres el que has decidido, Señor, hacer de nosotros vasos de misericordia. Te damos gracias y pedimos que en esta hora tu Espíritu Santo llene estos vasos tuyos, Señor, con esta palabra de fe, de misericordia, de amor que has puesto en nosotros, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Mire, aquí, aunque Dios no está hablando de la elección de Israel y ya lo que le acabamos de leer, yo quiero centrarme más que nada de donde dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me de compadecer que yo me compadezca, ¿sí? Así que dice también que Dios nos hizo vasos de misericordia. Dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. O sea, hablar algo sobre la misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Aquí nos está hablando qué grande es la misericordia de Dios. Pero fíjese, dice, aquí me está diciendo, una vez que Dios quiere hacer misericordia con algún hombre, con alguna persona, esa misericordia no la deja de aplicar en toda nuestra vida, en todo nuestro andar. Tenemos aquí los ejemplos, ¿verdad? Ahorita lo van a ir entendiendo. Una vez que Dios aplica la misericordia a quien Él la hace, nunca la deja de tener. Siempre será la misericordia y la gracia de Dios que nos sostenga hasta el fin. No la deja de aplicar, de tenerla sobre aquellos hijos que Dios escogió, para que tengamos confianza, ¿verdad, hermano? Porque a veces el demonio nos acusa de muchas formas, de muchas maneras. La misericordia de Dios es incambiable, no la puede anular ya una vez que la aplica, ¿verdad? Su misericordia de Dios está determinada, hecha, ¿para quién dice? Para los vasos que Dios preparó de antemano. Qué grande bendición, ¿no? Cuando encontramos y nos apropiamos y confesamos, porque esa es la verdad. Que no la creas es diferente, pero esa es la verdad. Vasos que Dios preparó, dice, de antemano, para mostrar las riquezas de su misericordia sobre nosotros, sobre los hijos que Dios escogió. Y esa misericordia no se aplica por obras, por eso dice aquí, no se aplica por ningún concepto humano, solo únicamente por la voluntad de Dios. Su amor y misericordia, ya lo entendemos, no depende de los hombres. El que Dios quiso hacer y tener misericordia no se aplica, no depende de los hombres, sino de Dios, para quien está preparados, dice, para aquellos que Dios ha escogido y preparado, para hacernos partícipes de su misericordia y su amor, dice en Efesios 1, 3, 5, lean. O sea, tenemos que confiar en la misericordia de Dios, no en nuestras obras. Y aún nuestras obras, si no son de acuerdo a la voluntad de Dios, más adelante lo vamos a ver, dice Efesios 1, 3, 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y nos sigue hablando, ¿verdad? Entonces, mire, aquí cuando hablamos en Romanos, que dice que Dios escogió a uno y desechó al otro, ahí nos está hablando de salvación, no está hablando de un pacto, porque hizo un pacto con Abraham, con Jacob y con Isaac, y es un pacto de salvación, de elección de parte de Dios. No está hablando solamente de bendición material, sino de salvación, ¿se entiende, verdad?
una misericordia de Dios que está relacionada con la salvación del alma, escogidos para ser hijos de Dios conforme a la elección de Dios. ¿Ok? Se me había pasado ese punto. No está hablando de una elección en relación a promesas materiales, sino a un pacto de gracia que Dios hizo desde con Israel, con Abraham. Entonces, aquí me está mostrando también que ahora Dios nos escogió y nos preparó para darnos y ofrecernos su misericordia y su amor por ser aceptados como hijos suyos en amor según el puro afecto de su voluntad. O sea que no depende nada de nosotros. Depende, por eso dice que ni habían aún nacido Jacob y Esaú, y Dios ya había escogido a uno para bendición, para hacer misericordia. Y vea cómo toda la vida de ellos, hermano, nunca se apartó la misericordia de Dios en ellos. ¿Sí? ¿A dónde iban? Tenían bendición. Ahí Dios bendecía el lugar y aún a las personas. Igual hoy con nosotros. La gente es bendecida, ¿por qué? Por el pueblo de Dios, por la iglesia del Señor. Benditos los que te bendijeren, ¿verdad? Hoy tenemos una promesa, tanto de aparte de Abraham, porque Dios nos dio esa bendición de Abraham, pero aparte nos está añadiendo bendiciones de Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No solamente tenemos la promesa de la bendición de Abraham, hermano, sino también la bendición de Cristo en los lugares celestiales. Yo no sé, ¿verdad?, qué tanto en nuestro corazón tenemos esa elección y ese amor y esa misericordia. El amor y misericordia de Dios que está hablando aquí en Romanos, está en relación de salvación, de elección para salvación. Por eso dice que no son los hijos con una carne, sino aquellos que son según la promesa del Espíritu Santo, que nos hace ser parte del reino de los cielos, hijos y de salvación. Entonces su amor y misericordia de Dios es de salvación, y nuestra herencia que estamos destinados a los hijos de Dios, escogidos por el Padre y dados a Jesucristo como parte de su amor y el sacrificio de Jesucristo. Fuimos dados a Cristo desde antes de la creación de parte del Padre, y aunque a cada uno en nuestro tiempo, ¿verdad? Mire lo que dice en Juan. ¿Qué fue la causa, el motivo? Juan 6. Nuestra única razón por la cual Dios nos escogió es Juan 6. Dice: desde el 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y a su mismo pueblo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da. ¿Quién nos dio al Hijo? Al Padre. El Padre nos dio al Hijo. Y el que a mí viene no le echo fuera, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, ¿verdad?, de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí Dios nos está hablando de cómo fuimos escogidos desde antes por el Padre y dados a Jesucristo. Somos dados ahora a Jesucristo, somos parte de Cristo. Entonces, esta misericordia que Dios tiene de salvación y una herencia están destinadas a los hijos de Dios, escogidos por el Padre y dados a Jesucristo como parte de su amor y sacrificio que hizo por nosotros. Ahora, es verdad, estoy hablando del pueblo de los hijos de Dios. El Señor tiene otras promesas también de bendición
para los hombres, para las naciones, diferentes a la de los hijos de Dios. Diferentes. ¿Se acuerdan en Génesis 16, 4, 8? Claro que Dios tiene otras promesas de bendición, de orden material y aún de las que sean, pero diferente a las de los hijos de Dios, para las naciones. Pero Dios separa a los hijos de Dios, a los hijos escogidos, de los demás hombres de la tierra. Mire lo que dice Génesis, o sea, desde el principio, como el Señor. Génesis 17, con la promesa del Señor a Abraham. 17, 4 y 8. Dice, desde 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto, es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, no nomás decía de Israel, ahorita, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y aquí viene otra vez, y estableceré mi pacto, ¿verdad?, entre mí y ti, y tu descendencia. Aquí incluye a la descendencia. Imagínense si nomás fuera con Abraham, sin la descendencia, y es importante entender esto, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. O sea, aquí Dios nos está hablando de un pacto con Abraham, pero con su descendencia también de Abraham. Ahora, estaba aquí hablando un pacto muy especial, ¿verdad?, de salvación de un pueblo escogido para Dios. Pero luego dice que Abraham le dice al Señor, le dice aquí en el versículo 19, con el otro hijo Ismael, ciertamente, 19, Dios, Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. O sea, aquí la importancia también es la descendencia, no solo con él, sino es un pacto para la descendencia, dice. Y dice, ¿dónde voy? ¿Dónde me quedé? Hace pacto para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré, pero ¿de qué forma? Dice, te he oído, y le haré fructificar y multiplicar mucho, en gran manera, 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará hijo a luz por este tiempo, el año que viene, y acabó de hablar. O sea, sí se captó, ¿no? Porque hay un pacto de Dios para Abraham, su descendencia, y sus descendientes en su misericordia, un pacto de misericordia. Ahora, pero separa a Ismael, ¿verdad?, aunque era su hijo, pero ya no bajo el pacto de gracia y de misericordia, sino para un pacto material, terrenal. Entonces Dios tiene otras promesas y bendiciones para los hombres y las naciones, diferente a los hijos de Dios. Pero luego Dios dice que Dios separa a los hijos de Dios de los demás hombres de la tierra, de sus hijos escogidos, como fue con Isaac e Ismael. Ya vemos que después, sí, ya saben, ¿verdad?, Dios separa a Isaac y a Ismael lo hace a un lado y lo manda, o sea, lo separó. Le dijo que no heredaría. Sí se acuerdan, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo Dios separa al hijo de la promesa de Ismael y lo echa para afuera, a pesar de lo que fue? Y luego con Jacob y Esaú,
volvemos a encontrar la misma situación, como Dios separa al hijo de las promesas del hijo de la esclava. ¿Okay? Estas misericordias de Dios de salvación y de elección no fueron para la descendencia de Ismael, bueno, más adelante lo vamos a ver, ni de Esaú, porque era para la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Fíjese, para la descendencia de ellos, no solamente de Abraham, ¿verdad? Isaac, ya sabemos, estas bendiciones de Dios no solo fueron para ellos en ese tiempo. A donde Dios iba, Dios los bendecía. A donde estaba la simiente de Dios, hay bendición. ¿Me entiende? Donde estaba también Ismael, bendición material, pero estamos hablando de una bendición de orden, de un pacto espiritual y aún material. Esas bendiciones de Dios no solo fueron para ellos en aquel tiempo, sino para su descendencia futura en todos los tiempos. Y ahí vemos cómo sigue siendo esta promesa, esta descendencia de Dios. ¿Sí? Ahora son los descendientes los que recibimos una promesa de Dios desde aquel tiempo, sean de Isaac, sean de Jacob, quienes heredamos o se heredan las misericordias para salvación de Dios. Esas misericordias para salvación están puestas y están ahora heredadas a través de esa simiente, de esa descendencia que viene desde allá. Y también ahora son los descendientes de Ismael y Esaú quienes también heredan, porque en una ocasión vimos, ¿verdad?, que también ellos heredan, los descendientes, ¿verdad?, ser, no todos, pero más ellos, vasos de ira de Dios y de tantas naciones. O sea, hay vasos de misericordia que están destinados a los vasos que Dios escogió de estas descendencias, pero también vasos de ira que Dios escogió desde antes también de la creación y de todas las naciones, ¿sí? Las bendiciones de elección para salvación se heredan por la descendencia de las diferentes simientes. Igual también las maldiciones se heredan también por las descendencias de las simientes de los antepasados. También se heredan, ¿verdad? Teniendo el ejemplo, de aquí vemos de las dos simientes, de Abraham, como le dice a Jacob, y le dice a Esaú, a Jacob amé, a Esaú aborrecí, y sus simientes son también bendiciones o también juicios de Dios sobre estas simientes. Ahora, aquí vemos cómo esto se sigue prevaleciendo, Gálatas 4:21. Y ahorita vemos al final algo, no se asusten. Aquí lo que debemos captar es que esas misericordias de Dios nadie nos las quita, hermano. Ni el tiempo, ni la edad, ni nada. La misericordia de Dios para con nosotros, hermano, siguen siendo presentes. Nadie nos las quita porque Él nos las dio. Y no por obras. En el 4, pero aquí nos sigue hablando de que ahí sigue siendo una promesa y una descendencia, sigue siendo. Decidme los que queréis, 4:21, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, una de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Y aquí ya lo está ejemplificando, lo cual es una alegoría, o sea, sigue mostrándose, sigue formando. Pues estas mujeres son los 2 pactos, aquí lo está aclarando, no tanto por las mujeres, sino por los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y aunque tengan promesas de bendición, siguen bajo una esclavitud espiritual, no de salvación. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, carnal, pues esta junto con sus hijos
está en esclavitud. Nos está hablando de este tiempo. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros por la promesa, es libre, porque está escrito. Y está hablando de una libertad espiritual, una libertad para estar en la presencia todo. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú, que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. La promesa. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, está hablando ya como descendencia, somos hijos de la promesa. ¿Qué promesa? De Cristo, de Abraham, de la promesa del Espíritu. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. O sea, hay una promesa para la simiente espiritual de Dios y otra promesa para la simiente, vamos a decir, de la carne, ¿verdad? Aún de Israel. No heredarán, y Dios los echó para afuera, ¿verdad? Dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y esa descendencia de Dios, ¿verdad?, es para aplicar la misericordia. Veo que ahí está muy clarito, ¿no? El Señor dice y compara a los dos hijos de Abraham con los dos pactos, a las dos mujeres también, que Dios hizo con ellos y su descendencia. Aquí aplicamos la descendencia, ¿verdad? No nada más hasta allá. Somos esa descendencia, tanto de Isaac, promesa, Ismael y Esaú. Una descendencia en la carne y una descendencia espiritual. Sin embargo, esto fue en el antiguo pacto. Pero ¿qué pasa en el nuevo pacto? ¿Qué pasa en el nuevo pacto? Aquí nos lo está mostrando el Señor. El nuevo pacto, Dios ha escogido también de la descendencia de Esaú y de Ismael para salvación a un remanente. Ahorita hasta la fecha lo estamos viendo, cómo Jesucristo mismo se está pareciendo en sueños, en cosas, a musulmanes, a chinos, a todos. ¿Por qué? Porque también Dios ha escogido de esas simientes para la promesa de Dios. Ya ahí no va, la carne ya no vale, ahí vale la elección de Dios. Mire lo que dice, recuerde, en Romanos 9, 23. Ya no solo es de los judíos. En el nuevo pacto la misericordia de Dios se amplía a una descendencia espiritual en Cristo. Dice, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, porque en el antiguo pacto solo era para los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío porque no éramos pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. O sea que en el nuevo pacto, esa simiente y esa descendencia ya no depende de la carne, depende de la elección que Dios tiene, aún para los musulmanes, los chinos y todas esas naciones que para nosotros, a nuestro modo de ver y al modo de ver de los judíos, ¿verdad? Esos están ajenos del pacto, pero en la promesa de Dios espiritual, Dios ha llamado, y por eso nos llamó a nosotros también, ¿no? Somos también escogidos y llamados. Ahora en el nuevo pacto, Dios ha aplicado su misericordia para siempre de la descendencia de todas las naciones para salvación a un remanente en todo lugar, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Su misericordia y su amor ha sido solo por la elección de Dios. Fíjate lo que dice
segunda de Samuel 7:15. Hay una promesa para David y para Salomón. Ya sabemos que Salomón no se portó muy bien. Por amor a David, Dios, ¿verdad? Dice, desde el segundo 7:13, hablando de Salomón, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Ya lo tiene? Yo le seré a él padre, dice, y él me será a mí hijo. Aquí está hablando de Salomón. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. ¿Verdad? Aquí hay una promesa para David y para Salomón. Dice, si él se desvía y todo, que es una promesa para nosotros, ¿verdad que? Nos castigaría, dice, con vara, castigaré con vara de oro y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl al quitarlo delante de mí, ¿ok? Nosotros ahora entendemos y vemos cómo esa misericordia de Dios, aún en muchos que son verdaderos hijos, ¿verdad? Dios también pone y no se aparta, pero tienen que regresar al cuerpo, tienen que estar dentro de la promesa de Dios, de su cuerpo, en fin. Entonces, aquí se está viendo cómo Dios en el nuevo pacto a su simiente ha bendecido para siempre, una descendencia que Dios ha puesto antes, ¿verdad?, de la creación, también de la descendencia de Saúl, Ismael, a un remanente en la carne. Ya vimos Romanos 24, ahora ve Apocalipsis 7:9. O sea, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, Dios ha escogido para salvación. Y esa, Apocalipsis 7:9. Ahí está, muy clarito. Esas misericordias del Señor, que fueron desde antes de la creación, o sea, esto nos da una confianza, una fe, una seguridad, hermano, que ese amor de Dios nunca se va a apartar. Ok, nadie somos perfectos, todos somos pecadores, todos hemos caído en muchas situaciones, pero lo importante es que la misericordia de Dios no se aparte de nosotros, ¿me entiendes? Es una confianza, es una seguridad que debemos de tener los hijos de Dios. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Ya no nomás son los judíos, de todos, ahí van a estar, un remanente. Y con palmas en las manos, y clamaban a grande voz diciendo, la salvación, por eso aquí está hablando de salvación, no de la creación, aunque también la creación, ¿verdad? Pero la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, los ancianos, los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante de él y adoraron a Dios, diciendo amén, bendición, gloria. O sea, ¿de dónde vino esa descendencia? Escogida por el Señor, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta que ahora somos una descendencia del Señor, escogida? Por eso, su misericordia, su amor, es un pacto de Dios, tiene que aplicar esa misericordia, hermano, de quien quiere tiene misericordia. Esa misericordia no la cambia Dios. Sí, nos podemos caer, pero Dios tiene que darnos, ¿verdad? También para reconocer, y que lo más importante, yo no sé si captan, ¿verdad?, que esa misericordia que no será quitada sobre sus escogidos, sobre la descendencia de su iglesia. Porque aquí está hablando de la iglesia, ¿verdad? Y aunque los demás tengan bendiciones materiales,
como Ismael, imagínense toda la riqueza que tiene Ismael, los árabes, pero esa simiente, ¿verdad?, en la carne, aunque Dios ya escogió también de ahí, simiente espiritual. Ahorita hay una iglesia musulmana escondida en aquellos lugares, en casas y en todo lo demás, y son tan fieles, hermano, más que nosotros. Sin embargo, ellos saben que por la misericordia de Dios están cuidados, protegidos de todo peligro. La misericordia de Dios nunca se va a apartar de ellos, tampoco de nosotros. Entonces confiemos en quién. ¿En quién confiamos? En el pacto de misericordia que Dios ha establecido, ¿verdad? Y lo hizo por medio de Jesús. Entonces, pues démosle gracias, agradezcamos a Dios, ¿verdad?, que nos escogió desde antes de la creación para aplicar su misericordia. Y yo creo que esa misericordia es en la tierra, porque ya en el cielo ya no vamos a tener por qué aclamar a esa misericordia. Mientras estamos en la tierra, nos tenemos que acercar al trono de la gracia y de la misericordia. Clamar a la misericordia de Dios, hermanos, ¿verdad?, que es la única que Dios ve en nosotros para aplicarla. Vamos a orar. Padre, pónganse en su corazón, hermanos, acérquense al trono de la gracia y pidámosle al Señor esta misericordia. Padre nuestro que estás en los cielos, sabemos que nadie merecemos, Señor, este pacto de misericordia, esta descendencia que tú has creado, Señor, no de la carne, sino una promesa del Espíritu, Señor, en el cielo, entre el Padre, entre Jesucristo y tu Espíritu Santo, para habernos, Señor, escogido y que ahora aplicado, Señor, este pacto de misericordia, Padre mío, sobre nosotros, sobre tu casa, sobre tus hijos, como lo has hecho en todo el mundo, Señor. Cuántos hijos tuyos has escogido, Señor, tus iglesias verdaderas, Señor, para ser partícipes de esta misericordia santa, buena, preciosa, hermosa, que son nuevas cada mañana y que nunca, nunca, Señor, se aparta tu misericordia sobre nosotros, Señor. Gracias, gracias, gracias por este pacto, Señor, de misericordia y de amor en Cristo Jesús que nos has concedido, en el nombre tuyo. Amén.